queríamos compartir, que hace un rato nos dieron un volante, que nos envió una persona que está presente para verlo, un volante donde se promete la aparición de la Virgen María el día de mañana. Y veníamos un poco como sintiendo una reflexión respecto a esto. Y es compartir con todos nuevamente esto de aprender a estar atentos, para que no nos manipulen, para que no nos hipnoticen, para no terminar siendo depositarios blancos de procesos mágicos. Nadie duda que la energía de la matriz cósmica, que algunos definen como María, como la Virgen, y hay otras tantas formas, nadie duda que es una potente energía del cosmos. Pero se está bastardeando todo esto está cayendo en un bastardeo inmenso, tremendo. La ingenuidad de los seres humanos por un lado, la ambición espiritual por otro, la inercia, esta deuda que tenemos de elevar el cuerpo emocional hace que seamos víctimas de esos procesos. Todavía hay personas que priorizan emocionarse. Y todos estos procesos se basan precisamente en esta vulnerabilidad que tiene el cuerpo emocional y en esta influencia que tiene tan grande, siendo que solamente es uno de los 3 cuerpos que compone la personalidad. Todavía hoy arrastramos este déficit de la época Atlante. Hay personas que pagan lo que sea por emocionarse, por desbordarse. Si no se sienten emocionadas, no están vivas. Si no tienen esa adrenalina que da el desborde emocional, no se sienten vivas. Si algo no las emociona, no es legítimo. Esto es una brutalidad. En términos filosóficos, en términos espirituales, hasta en términos doctrinarios y religiosos de un cierto tenor y elevación, esto es terrible. Que realmente la diferencia entre algo bueno y malo, entre comillas, algo correcto o incorrecto, algo válido o inválido, sea la capacidad que tenga de emocionarnos, que sea nuestro centro emocional el que defina si algo vale la pena. Esto es una aberración. En términos evolutivos es aberrante, porque nuestro cuerpo emocional no sabe nada de la realidad. Lo único que sabe nuestro cuerpo emocional es reclamar. Y si no lo elevamos, nunca va a ser capaz de hacer otra cosa que reclamar. Si no lo elevamos, si no lo llevamos a una elevación genuina, a una transformación, una transmutación, nunca va a ser capaz de ninguna otra cosa que reclamar, de desear. El cuerpo de los deseos le llaman. Entonces, si desea algo y aquello lo obtiene, y lo que obtiene le genera un impacto en términos emocionales enorme y desbordante, entonces el cuerpo emocional está como alguien que es compulso por las golosinas y le regala una caja de bombones. Está igual. No importa nada para el cuerpo emocional que no sea satisfacer eso que está deseando. Y hoy hay muchas personas que buscan satisfacer aspectos evolutivos, aspectos espirituales, religiosos, filosóficos, pero no quieren que esto tenga un costo genuino, un verdadero esfuerzo. No quieren poner su mano de obra genuinamente, no quieren transformarse. Una persona pregunta acá, ¿existen trabajos donde el ego sea efectivo? Preguntaba una persona hace semanas. Y no se llegó a contestar esto. Y no existe realmente un trabajo donde el ego sea efectivo, salvo cuando ya la personalidad va avanzando y tuvo la capacidad de limpiarse, de purificarse, de elevarse, de sintonizar, de alinearse. La única capacidad genuina que tiene el ego, de modo general, en quienes componemos esta humanidad, es esta brillante evasión que es capaz de hacer en cuanto al trabajo de transformación que le compete. Esto lo ligamos directamente a lo que veníamos diciendo. Hay personas que están dispuestas a confirmar que realmente, como si fuera un producto de mercado, una conciencia de alto nivel evolutivo
va a satisfacer las expectativas, los deseos, la inmadurez y la ambición, pero decimos ambición espiritual de muchos, que después van a ir a decir que se encontraron con la Virgen. Inmadurez, inercia, ambición espiritual. Mientras los seres no nos transformamos, no tenemos esta capacidad de transformarnos, lo que hacemos es generar un caldo de cultivo. Y lo que más va a abundar de acá a poco son estas reuniones donde si no estuvo Jesús, estuvo la Virgen. Y si la Virgen no pudo venir, Jesús va en lugar de ella. No falta quien señala que en una oportunidad, en una reunión, la Virgen llegó tarde y pidió disculpas a través del canal. Estos son todas locuras realmente, pero son las cosas que están ocurriendo. Y aquellos que más o menos podamos tener un grado de lucidez, un grado, porque ninguno de nosotros puede llegar a estar totalmente lúcido, la materia no lo permite. Podemos ir avanzando en la lucidez, podemos ir avanzando en este trabajo de despejarnos como conciencias. Pero la lucidez absoluta es una ilusión. Como la falta de lucidez absoluta también es una ilusión, porque cada quien está en un estadio evolutivo. Entonces, quienes estemos un poco, tal vez más lúcidos, tenemos que aprender a estar atentos para que nuestra conciencia no alimente estos movimientos sincréticos, estos movimientos mágicos, estos movimientos casi instintivos y animales, de convocar, de bastardear, de creer que nosotros podemos exigirle a las jerarquías y a las conciencias de alto nivel evolutivo del cosmos, estar presentes cuando queremos, donde queremos y del modo que queremos. En esta capacidad que decíamos que tiene el ego de conocer todos los artilugios para evitar transformarse, hay algo que es fundamental para que pueda poner en operativa todo eso, que es la capacidad de engañar, pero también la capacidad de autoengaño. Entonces, en ocasiones hay un engaño directo, con conciencia del engaño. La hacemos el miércoles, la hacemos el domingo, la hacemos a tal hora, vamos a decir que va a venir tal entidad tal día. En ocasiones el engaño es consciente, pero en otras ocasiones no es consciente. Y estas personas entran en un trance que también puede definirse como un autoengaño. Porque si uno aprende a estar atento, no se presta para entrar en trance. Para entrar en trance astral o psíquico, el ser tiene que tener un grado de ambición o deseo muy potente. Nadie se une a aquello que no desea. Cuando un ser se entrega a algo, es aquello a lo cual recibe. A veces hay un engaño de por medio consciente, a veces no. Lo que sí está ocurriendo es que hay muchos seres que se autodenominan canalizadores, que en realidad, con o sin conciencia, están siendo víctimas de entidades, de fuerzas del plano astral. Y realmente ahí está el problema. Algunos son mentirosos, conscientes, y otros son víctimas de su propia ambición espiritual, que fue quien los colocó en esa situación de entrar en empatía y en sintonía con esas entidades del plano astral. Si un ser tiene la ambición, porque estamos hablando de ambición, no de devoción, que son dos cosas diferentes. La energía del sexto rayo, la energía devocional es una cosa y la ambición es otra. La ambición puede estar presente en un ser de cualquier rayo, linaje, condición. No importa si un ser es devoto o no, quiere decir es un ser que realmente está expresando energía devocional. No importa si es un ser de segundo rayo, de quinto, de cuarto, de séptimo, no importa. Puede ser un ser ambicioso. Si en un ser existe la ambición de ser un contactado, si en un ser existe la ambición de contactar a la Virgen, a Jesús o a quien sea, si la ambición en él está presente, automáticamente esa ambición opera como un vínculo energético con entidades de los planos intermedios, quiere decir con entidades del plano astral, con fuerzas y entidades del plano astral. Ese ser empieza a ser regido por las leyes de los planos intermedios. Su conciencia empieza a ser regida, empieza a ser un espejo de la actividad de las leyes de los planos intermedios. Básicamente leyes psíquicas, a veces más astrales que mentales, pero leyes psíquicas. Lo que debería haber en lugar de ambición es vocación interna, quiere decir la capacidad de
de tener vocación de conocernos espiritualmente, internamente. Pero en realidad el ser lo que tiene que vivir son procesos de vocación, de aspiración interna, de empezar a ser más consciente de un amor profundo e incondicional por lo que él desconoce en los niveles internos de la vida. Ser consciente realmente de que él está eligiendo el cosmos como su camino y su morada, y no los niveles intermedios de la vida tridimensional, porque, a ver, para algunas personas lo que está por encima del plano concreto ya es espiritual, y eso es una locura. Lo que está por encima del plano concreto inmediatamente es todo materia emocional astral, y apenas por encima de esa materia emocional astral está la materia mental, quiere decir, por arriba de las leyes concretas están las leyes astrales y emocionales y las leyes mentales. Ahí no hay espíritu, salvo que el ser ya hubiera entregado su conciencia psíquica a la vida interna, y gradualmente su conciencia psíquica, quiere decir su campo mental y su campo emocional, hubieran empezado a ser depositarios, receptores, espejos en algún grado ya reflejando la vida interna, quiere decir la energía espiritual interior. Vacío tal vez sea un término vacío de expectativas, vacío de ambiciones, vacío de materialismo en ese sentido. Pero, ¿qué es vacío? Si no hay nada que sea vacío genuino. Cuando se dice vacío de pensamiento, lo que se está hablando es de una energía particular que tiene que anclar en el plano mental. Ahora, el místico ambiciona el vacío de pensamientos, pero las experiencias en la materia no se dan sin pensamientos. Entonces el filósofo sabe que tiene que completar la experiencia mística, complementarla profundamente con pensamientos elevados. Para el místico sería la ausencia de pensamientos el estado ideal. Lo que el místico no sabe es que el trance místico dura un rato, unos instantes, unos minutos, unas horas, para algunos unas semanas, pero en un momento eso se va a desintegrar, porque hasta el místico también tiene que aprender a usar los pensamientos superiores. La ausencia de pensamientos nos inhabilita evolutivamente. El filósofo busca la síntesis de la metafísica y de la mística. La vive en sí mismo. A ver, hay cosas que son reales y hay cosas que son falsas. Esto existió siempre en la humanidad. Lo falso y lo real, o lo que, siendo real de un cierto tipo de categoría, no sirve para que la conciencia se eleve. Entonces lo falso no es en realidad falso, sino un grado de realidad que no asiste la evolución de la conciencia. Si uno se encapsula con ese grado de realidad, en realidad lo que hace es detenerse, demorarse. En realidad no hay nada que sea falso, nada que no exista. Todo existe, solo que puede ser que aquello que está existiendo responda a las fuerzas involutivas o responda a las leyes de la evolución. Nadie duda, como decíamos, que existen energías como la crística, como la mariana, quiere decir la energía del Cristo, las energías de la Virgen o de la matriz cósmica universal, como de cualquier otra jerarquía, nadie duda de eso. Como nadie duda de que puede haber seres que en un grado de sintonía interior y de elevación interna pudieran ser espejos de esas realidades y poder transmitirlas. Lo que realmente nos debería traer así como una especie de llamado de atención y de alerta, es este mercado persa de toda la agenda llena por 3 meses, 4 meses. Tal día nos vamos a encontrar con María, venid. Tal día con Jesús, tal día con José. Tal día es con José a la mañana y con María a la tarde. Esto que suena a mercado persa, esto que suena a embobamiento, esto que suena a embotamiento, esto que casi es hipnótico. Lo peor de todo esto que es, que se lo presenta realmente a través de elementos que son propios del ciclo anterior y que fueron muy válidos, ricos, preciosos en el ciclo anterior. A ver, la imagen con que se publicitan los encuentros con María es la imagen tradicional del catolicismo del siglo pasado y del siglo anterior. ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué una entidad cósmica se revestía o se presentaba como energía pura que es con ese tipo de imagen o de formato? Porque la conciencia humana, por inmadurez, no estaba en condiciones de sintonizar esas realidades en su formato puro. A ver, puede ser que todavía haya gente que tenga un grado de inmadurez espiritual o de infantilidad espiritual, que crea que una energía cósmica
como la matriz cósmica universal del tercer rayo en realidad tenga la forma de una mujer vestida con una túnica. Puede ser que alguien todavía crea en eso y que lo necesite, pero el ser que despertó internamente, el ser que está en otro grado de comprensión de la vida cósmica, sabe que los principios cósmicos de las jerarquías y de la energía no se limitan a formato ninguno. Nosotros, por nuestra evolución todavía kármica, necesitamos un formato antropomórfico. No hace falta tener el grado de jerarquía, semejante grado de jerarquía, como lo tiene un instructor del grado de Jesús, del que fue Jesús, o de la conciencia que se expresó como conciencia crística en su momento acá, o quien se expresó como extensión de la matriz cósmica universal y se conoció como María. No hace falta tener ese grado evolutivo. Con mucho menos de ese nivel evolutivo, cualquier conciencia ya no tiene forma, es pura conciencia y energía. ¿Se entiende? Un ser que salga de la rueda kármica y pase a estar bajo ley evolutiva superior, no necesita tener semejante grado de evolución como esas entidades que acabamos de nombrar para no tener más forma, quiere decir, para no estar necesitando la forma como una parte de su proceso evolutivo para expresarse. Entonces, todavía aquí, estos movimientos lo que siguen haciendo en una etapa donde la propia jerarquía solar y planetaria estimulan a la humanidad al encuentro con la esencia, lo que están haciendo es seguir hipnotizando a la humanidad con la forma, presentando la forma como aquello a lo cual hay que prestar atención, utilizando el formato, las imágenes, esas estampas para todavía generar un tipo de vinculación que ya no necesitamos. Ningún ser con un grado de madurez determinado necesita esa estampa con esa ropa y esa posición y esa actitud y ese gesto para sintonizar realmente la importancia de la esencia mariana, de la esencia crística, de la esencia cósmica universal. Ningún ser con un grado de despertar necesita formato ninguno para percibir esas realidades. Los formatos fueron utilizados por las jerarquías en una etapa donde los seres todavía estaban muy presos de la forma. Hoy, a pesar de que todavía seguimos trabajando en la forma, estamos encarnados, la mayor parte de los seres que estamos en búsqueda interna, ya con un cierto grado de despertar, sabemos que la forma en sí misma es una herramienta para hacer la experiencia material, que ninguno de nosotros tiene forma ninguna, que cualquier formato es absolutamente transitorio y temporal. Todos nosotros estamos utilizando un formato que es transitorio y temporal. Y si nosotros, después de cada encarnación, entregamos los vehículos psicofísicos al reservorio de átomos del planeta para que se desintegren y en caso de necesitar encarnar, se nos ofrecen otros vehículos, ¿qué no podría ya haber trascendido una conciencia a alto nivel evolutivo como el Cristo o como quien fue Jesús o como quien se conoció como María aquí o el mismo Buda? ¿Todavía ellos están presos de esas formas? En los niveles internos ellos siguen estimulando que nosotros estemos aún apegados a esas formas, que solamente las utilizaron para revestirse y poder interactuar con la conciencia humana, porque la conciencia humana en cada una de esas etapas del planeta y de la humanidad no estaba en condiciones de sintonizar la esencia y la energía en un estado más puro. Estamos en este momento bombardeados por grupos y por nuevas líneas religiosas que están, reciclando los viejos símbolos, recargándolos, mezclándolos con un conocimiento que es de estos tiempos, porque se está hablando por un lado de la Virgen, de Jesús, del Cristo, pero por otro lado continuamente se está mezclando con conocimientos de la vida intraterrena, con conocimientos de la vida extraterrestre, con conocimientos de los nuevos procesos energéticos y vibratorios del planeta. Lo que se está haciendo es verdaderamente una melange, un sincretismo, una mezcla. El instructor Jesús decía que jamás había que remendar túnica vieja con tela nueva. Y esa enseñanza sigue estando vigente. No remendar túnica vieja o vestido viejo con tela nueva, porque la rompe.
Entonces no hay forma de mezclar lo nuevo con lo viejo. Lo viejo tiene que ser trascendido, lo viejo tiene que ser desechado, porque la tela nueva es para hacer un vestido totalmente nuevo, no es para emparchar lo viejo. Y esto es lo que están haciendo estos grupos y estas religiones. Están emparchando con tela nueva, con el nuevo conocimiento, con las nuevas revelaciones que la humanidad y el planeta están recibiendo, están emparchando doctrinas y conocimientos del ciclo anterior que están para ser ya trascendidas, con mucha gratitud, porque todas las doctrinas, todas las formas de conocimiento, todas las filosofías que formaron parte del ciclo anterior fueron muy útiles, pero no pueden ser eternizadas, no pueden ser disfrazadas, no pueden ser remozadas, no tienen que ser recicladas. La conciencia en ese sentido tiene que aprender a ir desnuda al encuentro de lo nuevo. Si seguimos con esta compulsión de seguir adhiriendo a lo viejo, con los símbolos y los viejos formatos que se nos ofrece, nosotros no nos estamos abriendo a lo que la nueva realidad de la esencia crística puede ofrecer, a lo que la nueva realidad de la conciencia mariana cósmica universal puede ofrecer, porque seguimos encapsulando, seguimos colocando en el mismo molde lo que ya no entra. Y para colocar en un molde que ya no sirve algo que está expandido, hay que hacer un trabajo de destrucción, un trabajo de embotamiento, de encapsulamiento, de interferencia. Entonces tenemos que aprender a estar muy, pero muy atentos. La jerarquía de instrucción muchas veces, por distintos medios, estimuló, y esto lo compartimos varias veces, algo que es muy simple, que llegarían los tiempos donde nada de lo que en el mundo formal se ofreciera tendría que ser digno de crédito. Esto significa que la forma por sí misma, los formatos, las apariciones, las visiones, cada vez tienen que ser tenidas en cuenta con mayor prudencia. Y aquello que no pudiéramos confirmar en nuestro interior, aquello que no pudiéramos sintonizar, vivir profundamente en nuestro interior, tengamos cuidado en no proyectarlo y aceptarlo de un modo distorsionado fuera. Solamente la capacidad que tengamos de sintonizar la verdad de la esencia y la esencia de la verdad en nuestro interior es lo que nos va a permitir estar sanos, equilibrados, ser coherentes, porque van a llegar estos tiempos donde las fuerzas psíquicas van a proyectar cualquier cosa en el mundo de la materia. Y volvemos al principio de la charla, aquellos que todavía prioricen lo que su cuerpo emocional les va a ofrecer ante esos fenómenos, esos van a estar perdidos, porque van a estar creyendo que eso es la verdad, que eso es la energía, y eso lo único que es son fuerzas intermedias, que lo van a estar distrayendo. ¿Para qué? Para que la sintonía con la propia esencia y la sintonía con verdades y realidades cósmicas más avanzadas y profundas no puedan llegar a establecerse en la conciencia. Objetivamente, desde un punto de vista especulativo, racional, crudamente racional y especulativo, ¿qué negocio sería si no puedo juntar las 10.000 personas para que vengan a esperar a la Virgen y de paso recaudo? ¿Qué negocio sería? ¿Cuál sería el negocio si realmente ese ser en sintonía recibe un mensaje interno, un mensaje en conciencia genuino, y después lo único que hace es divulgarlo así? Si hoy hay muchos métodos de divulgación. Acá, lamentablemente, de lo que tenemos que hablar es de arrear gente, de juntar gente, de hacer un gran número, miles de personas, porque ese es el negocio. Y en la medida de que las personas se tornen adictas, a ver, esto no es una novedad, la humanidad sigue teniendo una gran deuda en términos de autocontrol, por lo cual gran parte de la humanidad tiene algún tipo de adicción que no puede controlar. El cuerpo emocional es el pivot, es el punto de inflexión. El cuerpo emocional es el punto de inflexión donde operan las adicciones. No importa qué se haga adicto una persona, pero cuando una persona se torna adicto a este tipo de fenómenos, a ese tipo de sensaciones, de sentimientos, de emocionalismo, empieza a ser un consumidor compulsivo. Y cuando lo que se genera es la necesidad en cientos de miles de personas de consumir ese tipo de producto,
la cosa se torna muy interesante para quienes ven en eso un negocio. Y es un gran negocio. Insistimos, hay quienes son víctimas del engaño también. Hay quienes engañan siendo víctimas del engaño. Volvemos a lo que decía la persona, ¿no? ¿Existen trabajos donde el ego sea efectivo? Sí, en esta capacidad de neutralizar todos los mecanismos que lo llevarían a la transformación. Esta capacidad de engañarse y de engañar. Entonces hay muchas personas que son las primeras víctimas de este engaño. Cuando alguien tiene, aunque sea ocultamente, ambición espiritual de contactar a la Virgen, a Jesús, al Cristo, a cualquier jerarquía, inmediatamente desde el plano astral empieza realmente a ser bombardeado por respuestas análogas a su ambición espiritual. En ocasiones la persona no avanza en ese sentido, quiere decir, esa ambición no crece lo suficiente como para generar una fisura con el campo astral que lo torne después un medium. La mediumnidad es simplemente un puente. Medium significa puente, igual que pontífice. El Papa es el pontífice, es el puente supuestamente entre Dios y la humanidad. Un medium también es un pontífice, es un puente. Para que un medium pueda operar, tiene que abrirse un canal mediúmnico. Un canal mediúmnico es una fisura entre el campo astral del ser y la conciencia etérico-física y el cerebro físico. Cuando se produce una fisura en el filtro que separa la conciencia astral del cerebro físico, el ser pasa a tener mediumnidad. Es un canal. En algunos casos de la humanidad, esos canales operaban kármicamente, se abrían kármicamente porque la humanidad en su conjunto, en ciertas etapas, tenía que empezar a vislumbrar que por encima del campo de la vida concreta también existía vida. Entonces, una etapa donde la humanidad simplemente creía que las cosas eran absolutamente materiales, fue muy importante que kármicamente empezara a descubrir que existía una vida en el campo astral del planeta, una vida en el campo mental del planeta, es decir, una capa psíquica planetaria que no solo ofrecía un marco general de energía, sino que su propia conciencia era una partícula constitutiva de esa capa, porque nosotros tenemos un nivel que es mental y otro nivel que es astral o emocional. Quiere decir, la humanidad necesitaba concientizar todo eso. Cuando el proceso de concientización se dio, la misma ley de karma empezó a ofrecerle a la humanidad trascender esa ligadura, trascender esa comprensión, trascender ese vínculo con la vida psíquica, quiere decir con el plano astral y el plano mental. La ley le empezó a ofrecer, la ley espiritual le empezó a ofrecer a la humanidad estímulos para ir por arriba del campo psíquico, para trascender la vida astral y mental y comenzar a acercarse a la realidad supramental, a la realidad interna, a la realidad espiritual, monádica, divina. Hoy en día, quienes siguen insistiendo en alimentar sus vínculos y relaciones con el mundo psíquico, lejos de estar haciendo un servicio a la humanidad, como en algún momento para que la humanidad concientizara que había algo por encima del nivel concreto, lejos de estar haciendo un servicio, están interfiriendo, porque la humanidad tiene que ir al encuentro del mundo espiritual, la humanidad tiene que ir al encuentro de la realidad divina, no del mundo psíquico. Entonces, hoy ya no sirven estas convocatorias mediúmnicas, porque son convocatorias mediúmnicas. A ver, realmente, ¿podemos creer que cientos de grupos y de facciones neorreligiosas pueden tener la agenda completa con Jesús, María y José en todo el planeta, todos los días prácticamente, en distintos horarios? ¿Podemos ser tan ingenuos? Esto es lo que está ocurriendo. La capa astral está respondiendo a la ambición y a la manipulación. Por eso tenemos que estar muy, pero muy atentos. Una vez alertó respecto al riesgo de caer en la mente que piensa por sí misma. Le pregunto si eso no es normal y propio de la función mental. Usted dijo que así podía anularse la creatividad mental. ¿Puede ampliar?
la mente tiene que operar. Hace un rato decíamos, esta cuestión mística de anular la mente no sirve. Los místicos a veces están en una etapa de inmadurez donde dicen hay que destruir el pensamiento y tiene que haber un vacío absoluto de pensamiento. Es una locura, porque entonces todo el proceso evolutivo, una gran cantidad de aprendizaje kármico que tenemos que hacer acá y de servicio, no lo haríamos. Entonces la mente no tiene que anularse. La mente lo que no tiene que hacer es tener un grado de independencia que siga confirmando su relación con las fuerzas de la capa psíquica. Si un ser que está encarnado, al cual se le ofrece un cuerpo mental, no tiene la capacidad de ofrecerle a ese cuerpo mental el camino del orden interno, ese ser va a estar desconectado de la realidad interior. Porque la mente tiene que ser un espejo, al igual que el cuerpo emocional, al igual que el cuerpo físico. Tienen que empezar a ser espejos de los estímulos internos, quiere decir, empezar a tornarse receptores de los estímulos internos. Entonces, un ser no debiera dejar que su mente compulsivamente se maneje de cualquier modo. No debería ser presa de la compulsión mental, como tampoco debería ser presa de la compulsión emocional. Hay personas que son incontinentes, tanto emocional como mentalmente, realmente incontinentes. Quiere decir, no tienen la capacidad de poner límites a la actividad mental. Entonces la mente queda a expensas de las fuerzas del campo psíquico. Un ser tiene que aprender, como tantas veces dijimos, a reconocerse una energía independiente de su cuerpo mental y de su cuerpo emocional, así como también tiene que aprender a reconocerse una energía aparte, independiente de su cuerpo físico. Muchas veces dijimos, ninguno de nosotros es una mente, ninguno de nosotros es un cuerpo emocional, ninguno de nosotros es un cuerpo físico. Nosotros somos energía reencarnada, somos conciencia interna reencarnada. Se nos ofrece un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental para hacer experiencias del dominio de las leyes materiales. Entonces, un ser tendría que llevar la mente gradualmente a aspirar, conocer, reflejar, vivir el orden interno. Pero para esto el ser, el ego, tiene que estar ya en un grado donde él busque ofrecer esos vehículos que se le dieron para estar encarnados, busque ofrecer esos vehículos a la vida interna, a la realidad interior. Porque si el ego está tan identificado con las fuerzas materiales, y esa identificación la vive a través de la identificación con la compulsión y la irregularidad de su conciencia psíquica, de la conciencia psíquica que utiliza, eso es imposible para el ego. No va a poder hacer nada. Porque el ego cree que es esa mente compulsa, que es ese emocional distorsionado. Se va a sentir cuerpo físico, quiere decir, va a estar tan identificado con la conciencia psicofísica que para él va a ser una utopía toda esta cosa que estamos diciendo. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a tener esta conciencia de sentir que somos realmente algo independiente de estos vehículos que se nos dan para estar en la materia. A partir de ahí, el ego, polarizando su atención en el campo mental, logra tener influencia gradual en la mente y pasa a ofrecerle a la mente un destino superior. Ofrece a la mente la realidad interna. El ego tiene que tener esta capacidad de ofrecerle a la mente la realidad interna. Gradualmente, cuando la mente empieza a colocar atención en el ofrecimiento que el ego hace de la realidad interna, el señalamiento que el ego hace, gradualmente empieza a abrirse un canal desde el nivel intuitivo al nivel mental. Y mientras el ego le señala persistentemente, insistentemente, con verdadero equilibrio en ese señalamiento a la mente, lo superior, ahí las energías internas empiezan a operar. El ego señala la vida interna. Y cuando la mente empieza a mirar a dónde señala el ego, entonces la realidad del alma empieza a tocar gradualmente al ego, y a la mente, y al cuerpo emocional, de un modo diferente.
el ego se sostiene señalando la realidad interna, automáticamente empieza a ser tocado de un modo diferente por la realidad interna. La mente atiende lo que el ego señala, empieza a ser tocada de un modo diferente por la realidad interna, y así toda la conciencia en el mundo tridimensional. Entonces la mente no está acá para pensarse a sí misma, para desbocarse, para vivir compulsivamente su relación con el mundo formal. La mente gradualmente tiene que aprender a funcionar inspiradamente. Cuando la mente empieza a abrir su atención a la realidad interna gradualmente, incluso sin notarlo, ego y mente, empiezan a funcionar algunos destellos de la inspiración interna. Entonces empiezan a surgir en la mente reflexiones de corte superior, que pueden ser de corte solidario, altruista. La mente se encuentra realmente ante la situación de estar intentando profundizar aspectos de la vida planetaria que antes no le interesaban. Entonces, gradualmente, si el ego persiste en esa atención a la vida superior, señalando continuamente, estimulando continuamente a la mente a ir en búsqueda de lo superior, gradualmente se empieza a dar un vínculo estable. Entonces la energía interna empieza a transitar hacia los niveles mentales, hacia los niveles emocionales y hacia los niveles etérico-físicos con mayor fluidez, mayor efectividad y mayor economía. Ahí la creatividad empieza a estar presente en el plano mental. Hasta que la mente no está abierta a la vida interna, a la vida del alma, a la vida espiritual, la creatividad no es una energía que esté presente en la mente. Porque la mente no sabe qué ofrecer al mundo formal. Quiere decir, la mente no sabe qué construir en el plano mental con las leyes mentales para favorecer la vida planetaria. Ni la propia vida de la personalidad, ni la vida planetaria en su conjunto. Porque para que la mente supiera qué ofrecer a la vida planetaria o qué ofrecer a la propia conciencia psicofísica, tendría que estar abierta a las necesidades genuinas, y las necesidades genuinas forman parte del conocimiento interno del ser, no del conocimiento del ego, porque el ego siempre está buscando el beneficio personal, el ego siempre está compitiendo, el ego siempre está comparando, el ego no tiene la capacidad de comprender qué es de beneficio universal, qué es de beneficio amplio, qué es un beneficio del todo y para todo. La creatividad es la condición que en la mente empieza a instalarse cuando la mente ofrece a la vida, tanto a la propia vida de la personalidad como a la vida planetaria, lo que en los niveles internos está recibiendo como inspiración. La mente lo que está ofreciéndose ahí es asistir necesidades. Cuando la mente reflexiona sobre algo que internamente le fue inspirado, la reflexión misma es el servicio. Porque cuando la mente empieza a liberar las energías de la reflexión, inspiradas internamente, lo que está liberando es precisamente un campo vibratorio, un campo de energías, que señala para quien pudiera entrar en sintonía con eso, la realidad interna. Cuando la mente de cualquiera de nosotros es capaz de captar la vida interna, de reflejar la vida interna, de comprender la vida interna, las leyes internas, y libera esa comprensión, esa sintonía, estimula lo mismo en quienes ya estuvieran en condiciones de hacer un trabajo análogo. Ahí realmente en la mente se instala la vida creativa, la creatividad. Por eso decíamos, mientras la mente intente pensarse a sí misma, mientras la mente logre instalar pensamientos que son relativos a su relación con las fuerzas psíquicas, la vida creativa no está presente en ella, pues ella no puede aportar nada que sea necesario. El ego es la energía reencarnante. El alma no puede entrar en la materia directamente. Por incompatibilidad vibratoria, las leyes no se lo permiten. Entonces, ¿qué hace el alma? El alma se expresa hacia la materia, hacia el mundo tridimensional, mediante una extensión que es energía reencarnante. Esa energía es la que reencarna. El ego es la energía reencarnante. Para reencarnar necesita que las leyes mentales del planeta, las leyes astrales del planeta y las leyes físicas le ofrezcan materia. Ahí el ego recibe kármicamente materia mental, astral y física y conforma los vehículos de la personalidad, que se lo dan las leyes del planeta. Ahí el ego, que es la extensión del alma,
una adaptación que el alma hace de sí misma con las leyes planetarias, ahí entonces hace la experiencia el ego, que en realidad es como si fuera una sonda del alma. Para que se entienda esto, alguna vez lo dimos como ejemplo. Para que un titiritero sea un gran titiritero y puede estar 3 metros arriba en un teatro y la marioneta con los violincitos abajo, él tiene que aprender a dominar leyes, a regular los hilos, a saber qué grosor tiene que tener el hilo, qué flexibilidad, qué largo. Él tiene que aprender a mover eso ahí abajo desde allá arriba. Esto es lo que hace el alma a través del ego. El títere es todo el proceso allá abajo. El alma queda en un nivel que no puede sumergirse en la materia. El alma, lo más abajo que llega, es al mental superior. Y desde ahí intenta mover los hilos, ajustar los hilos, que no se le desenganche la manito, que no se le desenganche el pie, que no se le enrede, ¿se entiende? Ese es el trabajo que hace. Así lo tenemos que ver. Cuando el alma llega a ser una gran titiritera, que aunque esté en un nivel, ella por extensión puede manejar toda la situación ahí abajo, entonces pasa a otra etapa y no necesita más ir ahí con el títere. Quiere decir, no necesita más reencarnar bajo ley de karma, hacer todo ese proceso. Esto es así de simple. Cuando desencarna lo que hace es tirar el títere al reservorio. Ese títere ya no le sirve más. Con hilo y todo, y con la mancuerna y todo, lo tira todo ahí, ya no le sirve, porque tiene que pasar a otro proceso. El que desencarna es el ego. Ahora se dice, el alma desencarnó. ¿Por qué desencarnó? Porque retiró el ego de la materia. Se dice, la mónada desencarnó. ¿Por qué? La mónada, el espíritu. La mónada está por encima del alma. Para que el alma pueda hacer ese proceso de encarnar a través del ego, la mónada, el espíritu, tienen que estar sosteniendo energéticamente. Es más complejo que el titiritero, porque imaginemos, un titiritero que a su vez, él tiene hilos que maneja otro titiritero, que a su vez tiene hilos que maneja otro titiritero. ¿Se entiende? Es todo un trabajo de aprendizaje de esas leyes. Según en qué nivel encontremos la cosa, la transferencia de la voluntad superior está dada de un modo y el aprendizaje también. Matar el ego, lo matamos, desencarna el ser. Esa es una falacia, un desvío que muchas doctrinas y gurúes occidentales y orientales instalaron. Al ego hay que matarlo. A ver, mato al ego y ¿con qué hago la experiencia en la materia? Al ego hay que subordinarlo. El ego tiene que descubrir la realidad interna como su propia realidad, la meta interna como su propia meta. Si nosotros matamos al ego, ¿qué le damos? ¿Un revólver para matarlo? Mátate. Si al ego lo matamos, ¿qué ocurre con el alma? No puede completar su experiencia evolutiva. El ego tiene que estar ahí haciendo lo que hace, identificarse con la materia, hacer todos los desastres que hace. El alma tiene que estar dormida por ciertas etapas y compulsivamente le permite al ego que salte a la materia. Toda esa etapa la tiene que vivir. Lo que el símbolo dice es, la figura humana de Jesús en la cruz significa la crucifixión del ego. Por la forma que la cruz tiene, donde las fuerzas materiales y las fuerzas espirituales entran en conjugación. Entonces la cruz representa ese símbolo donde las fuerzas espirituales, que son las fuerzas que están signadas por el trazo vertical, cruzan con las fuerzas que están en el trazo horizontal. Entonces ahí está la crucifixión del ego. Esa es la figura humana. Jesús, hombre, en la cruz clavado, representa precisamente el ego, la crucifixión del ego. ¿Qué quiere decir la crucifixión del ego? El ego no muerto, el ego sublimado, el ego integrado. A ver, entre lo superior y lo inferior no hay mezcla. Uno dice, ¿será que lo inferior se tiene que mezclar con lo superior? Si lo superior pudiera mezclarse con lo superior se degradaría, pasaría a ser inferior. Lo que realmente ocurre es, lo inferior es absorbido en lo superior. Por eso hay personas que dicen, yo busco la verdad, algún día voy a encontrar la verdad, voy a absorber la verdad. Y eso es una tontería, porque entonces yo sería la verdad y lo que estoy buscando no sería la verdad. La verdad nos absorbe a nosotros. Hay un momento donde el ser responde
a los estímulos que la energía hace en su conciencia para ir al encuentro de la verdad. Cuando él más se acerca a la verdad, más cercano está el momento en que la verdad lo absorba. Ninguno toma la verdad. ¿Se entiende? Porque para que algo tome otro elemento, ese algo tiene que ser superior. Entonces nosotros tenemos esta cosa tan egoica instalada de que nosotros absorbemos la verdad. La verdad nos absorbe a nosotros. Todos nosotros tenemos como destino ser absorbidos en la verdad, ¿se entiende? Entonces, cuando se dice esto de que el ego se une a lo superior, en realidad, lo superior reabsorbe las energías del ego. Por eso se llama, en esa instancia, esotéricamente, se denomina o se define como personalidad integrada. La personalidad es integrada a la vida superior, es absorbida a la vida superior. Cuanto más la personalidad se abre a lo superior, más cercano está el momento en que como energía ella sea absorbida en lo superior. A ver, nosotros estamos en este plano proyectados desde lo superior, porque necesitamos dominar las leyes materiales antes de seguir nuestra trayectoria cósmica. Todos estamos acá para eso, no para otra cosa. ¿Quién está para otra cosa acá? Un ser está en este plano porque no domina las leyes cósmicas físicas. ¿Cuál es la trayectoria básica? Cuando la conciencia sale del reino animal e ingresa en el reino humano, por primera vez tiene un alma individualizada. Hasta el reino animal, toda la experiencia en alma grupal. Entonces, por primera vez en el reino humano tenemos un alma individual. Esta cosa de encarnar como seres humanos es para hacer el primer aprendizaje individualizado de las leyes materiales. Quiere decir que tenemos infinitamente más para arriba y para adentro en términos cósmicos que lo que dejamos atrás, que no es nada en términos de trayectoria evolutiva. Es 1 centímetro al lado de acá al Sol, ¿se entiende? Más o menos esa sería la relación. Nosotros en este plano estamos para aprender las leyes materiales, para dominarlas, nada más, para hacer ese aprendizaje de las leyes materiales. Nosotros venimos a hacer extensiones de un núcleo de conciencia que se llama Adi, regente o primario. Es un núcleo de conciencia, un vórtice de energía que necesita hacer una experiencia de aprendizaje de las leyes materiales. Entonces, para hacer esa experiencia, ese núcleo es habilitado por las leyes cósmicas para extenderse del nivel donde se encuentra polarizado a los niveles subsiguientes inferiores. Él no deja de estar polarizado en ese nivel. Lo que hace es habilitarse, es habilitado por las leyes cósmicas para poder extenderse, extender fluídicamente su conciencia a niveles inmediatos inferiores. Lo primero que extiende es el espíritu, la mónada. Después la mónada misma es la herramienta de ese núcleo para extenderse en formato de alma. Y todavía más hacia abajo, ese núcleo que se extendió bajo formato de espíritu y luego de alma se extiende bajo formato de ego. Y entonces todas esas subdivisiones, esas adaptaciones de ese gran núcleo de conciencia no tienen ningún otro sentido que el dominio de los niveles inferiores de la materia, quiere decir del nivel físico cósmico. Cuando hizo todo lo que tenía que hacer, automáticamente las mismas leyes que lo habilitaron para extenderse a lo más profundo del mundo material, lo habilitan para empezar a rescatar su extensión del mundo material y a reabsorberla. Para reabsorber esa energía tiene que estar en grado de sublimación. Eso le aseguran las leyes cósmicas, que él no puede reabsorber esa energía sin un grado de sublimación. ¿Qué le aseguran las leyes cósmicas? Que si no sublima ese proceso, no puede retirar las energías del mundo físico cósmico. ¿Se entiende? Está asegurado ese proceso, por eso la ley de karma ofrece conducción con garantías, con seguridad. Una vez que hizo todo el proceso de dominio de las leyes materiales mediante esas extensiones, automáticamente le permite la ley cósmica retirar la energía del mundo material, del mundo formal, del mundo de la ilusión, y la empieza a reabsorber. Entonces el ego es absorbido en el alma empieza a elevarse, cruza los portales del cuerpo de luz, del traje de luz, cruza esos portales ígneos y se funde en la mónada, en el espíritu. Y el último paso, ese gran núcleo regente, absorbe el espíritu, lo integra a su conciencia, esos 7 núcleos espirituales lo integra a su conciencia y él queda habilitado para elevarse a otra posición en el cosmos. Todo esto de las leyes materiales no es para otra cosa.
Es un trámite nada más. Y nosotros somos una parte de ese trámite. Ninguno de nosotros va a seguir su trayectoria evolutiva como lo que es acá, ni como ego, ni como mente, ni como nada de eso. Nosotros somos síntesis de la conciencia interna que tiene que llegar a un grado de sublimación y de reabsorción para que nuestra trayectoria evolutiva se dé por síntesis, no por identidad egoica ni por identidad personal. La magia funciona siempre. Lo que no podemos garantizar es que funcione acorde a lo que el mago quiere. Todo movimiento mágico, toda aplicación de energía mágica tiene algún tipo de resultado. Puede notarse o no puede notarse. Del mismo modo que si uno tira una piedra a un lago, por más que no vaya a generar un tsunami, va a mover la superficie del lago. Tal vez lo que quiere la persona es que salte una ola gigante cuando tira una piedra y termina siendo una pequeña ondita, pero es inevitable un movimiento. Con la magia pasa igual. A veces, y afortunadamente, la ambición del mago está muy por sobre encima de su capacidad de aplicación de fuerzas mágicas. Entonces la magia existe, y existe la magia como mecanismo. Se lo puede subdividir si uno quiere en blanca, en gris, en roja, en negra, no importa las subdivisiones, la magia simplemente es movimiento de fuerzas y de leyes mediante el uso de la voluntad. Intentar respuestas y movimientos de leyes y de fuerzas mediante el uso de la voluntad. Polarizar la voluntad con un fin determinado e intentar que ciertas fuerzas y leyes respondan a ese uso de la voluntad, eso es magia. Si el ser está en una etapa de oscuridad, en una etapa de ambición, e intenta ir por el camino de la magia, lo que haga en términos mágicos se puede denominar magia negra, porque todo lo que él quiera mover va a ser de corte negativo y oscuro. Cuando el ser está en una etapa intermedia, se lo puede denominar magia gris o roja, donde él va a intentar el uso de la voluntad según cierto tipo de parámetros. No siempre va a ser oscuro lo que vaya a hacer mediante el uso de la magia. Cuando el ser está en ciertas etapas, pero todavía su conciencia mágica busca aplicarse o expresarse, pero está en ciertas etapas donde solo busca lo positivo, se dice que lo que hace es magia blanca, porque nunca busca hacer daño. Pero en realidad el principio mágico es el mismo. Lo que el mago blanco, el rojo, el gris y el negro hacen es polarizarse más o menos, o entrar en sintonía más o menos, con distintos niveles de la capa psíquica. Para poder lograr una cierta efectividad en el movimiento mágico, tienen que tener desarrollado algún aspecto, particularmente en términos psíquicos, y dentro de los términos psíquicos, en el uso de la voluntad y direccionamiento de la voluntad para poder aplicar y activar esos procesos. Entonces, la magia en sí existe, y muchas personas a diario, a veces sin saberlo, están intentando hacer magia o lo están haciendo, solo que ni se sienten magos ni le interesa la magia. Por eso es muy importante estar atentos para ver cómo movemos nuestra conciencia, hacia dónde la dirigimos, qué ambicionamos, qué queremos, qué deseamos. Cuando una persona el día anterior a salir a buscar trabajo se pone a hacer un trabajo de control mental. Yo voy a encontrar ese trabajo, y ese trabajo va a ser de tantas horas y me van a pagar bien. Y empieza a disparar toda esa energía. Sin saberlo está haciendo magia. Tal vez él no tiene la experiencia de un mago que va a utilizar una ceremonia y un protocolo determinado, que dice un tipo de ritualística determinada. Porque hay escuelas mágicas, tanto occidentales como orientales, tanto esotéricas como exotéricas, pero las hay. Pero también el uso de la voluntad de un modo en particular, sin estar alineado conscientemente a un proceso mágico, también es magia. Quiere decir, magia es un cierto tipo de funcionamiento de la conciencia. Y si no estamos atentos, todos podemos incurrir en magia. Por eso tenemos que aprender a estar atentos y tener vocación interna, para que en la medida de lo posible nuestra conciencia interna sea la que estimule lo que tenemos que hacer en estos planos. La frontera es tan suave, tan finita, es una línea tan fina,
entre el voluntarismo y la magia. Es tan fina la frontera que si uno no está atento está cruzándola continuamente. Hay muchas formas de verse afectado. En un planeta donde la humanidad que lo compone todavía está bajo ley de karma, todo proceso kármico en alguna medida, aunque sea ínfima, es compartida por todos los miembros, por todos los componentes. Quiere decir, nada de lo que sea en este plano de la superficie planetaria, bajo ley de karma, generado por un ser, no toca, influencia o afecta a todos los seres. Algunos los va a afectar en gran medida y otros en una muy pequeña escala. Quiere decir, toda acción mágica repercute en la vida planetaria, la más pequeña como la más grande. Ahora, existen destinatarios directos de la acción mágica y para ser destinatarios directos y poder, por de algún modo decir que son víctimas directas de la acción mágica, tiene que haber una empatía. Una persona puede ser destinataria de un movimiento mágico y sin embargo no verse afectada, porque su conciencia no está en empatía. Vibratoriamente hay incompatibilidad con el proceso mágico al cual la persona quiere ser expuesta, de la cual lo quieren hacer víctima, ¿se entiende? Ahora, si la persona es una persona que tiene temores mágicos y que se siente vulnerable ante la magia, entonces no es que es sugestión. En algunos casos puede ser, porque puede ser que no haya magia ninguna y que la persona se sugestione y se enferme o viva algún tipo de desequilibrio. Pero esa persona ya va a ser una destinataria del proceso, un blanco fácil. A ver, en el vudú, por tomar una de las tantas formas de magia, las personas que creen en el vudú, las personas que se sienten vulnerables ante el vudú, tienen una sensibilidad tal que en el momento en que el que está ejecutando el vudú contra esa persona lo concreta, la persona lo vive terriblemente, lo padece terriblemente. Porque hay un nexo psíquico tan grande entre el que aplica el vudú, el que está generando la magia del vudú, y el receptor, que es inmediato, es absolutamente sincrónico e inmediato. Cuando en lugares como Haití y en otros lugares, o en algunos lugares de África, pero Haití es un caldo de cultivo para eso, se trabaja con toda la magia negra y con cierto tipo de magia negra, y buscan desmitificar y decir que no, que es gente ignorante. En realidad no pasa por ser gente ignorante o no, es gente que está receptiva de ese proceso. Hay realmente magos negros en esas regiones, en esos países, que tiene una influencia sobre las masas inmensa. En esos y en otros lugares del mundo pasa lo mismo. Hay distinto tipo de magias. También en el Tíbet hay altos magos negros que tienen una influencia enorme sobre ciertos sectores de la población. No solo estamos hablando de Haití o de países afro. La magia es algo muy amplio y el receptor tiene que ser realmente un elemento que esté en sintonía. Es como una emisora de radio y los aparatos de radio que pueden estar en una casa o en un auto. Si el ser no lo sintoniza, no pasa nada. Si no está en sintonía con esa, no pasa nada. Pero si está en sintonía, sí. Quienes estén en sintonía van a vivir esa secuencia como a cada uno le corresponda. Porque, a ver, una persona puede estar en sintonía con un acto mágico. Esto no garantiza que va a vivir el acto mágico como otra persona que también esté en sintonía. Del mismo modo que dos personas teniendo aparatos de radio diferentes, uno va a escuchar mejor la radio y el otro peor por la calidad del aparato receptor, o por la oposición de la antena, o por lo que fuera. Nadie vive un proceso mágico del mismo modo, pero todos los que estén receptivos, de alguna manera van a acusar ese impacto. Por eso es muy importante, para momentos como estos, quienes puedan estar más lúcidos, quienes puedan estar más alineados, más atentos, más serenos, colocar esa lucidez, esa alineación, para que de algún modo, mediante una sinergia promovida a través de esos seres, se pueda contrarrestar aquello otro. Cuanto mayor caudal de ilusión se libere en este planeta, quienes estén atentos para no alimentar la ilusión, tienen que ofrecer precisamente la energía contraria. La mayor parte de los gobiernos mundiales, de este y de otros países, desde hace muchísimo tiempo en este planeta, toman medidas que siempre encubiertamente están buscando el beneficio de unos pocos y no de la mayoría.
Para aplicar medidas de esa naturaleza siempre tiene que haber un pensamiento mágico, para intentar convencer, para intentar doblegar, ¿se entiende? Con o sin conciencia de eso, el acto mágico está siempre presente cuando se da un discurso intentando convencer a la gente de que lo que se está haciendo es lo mejor que se puede hacer y es en beneficio de todos. Y ya sabemos que en este planeta, desde hace muchísimo tiempo, la mayor parte de todos los poderes, no solo los poderes políticos, sino todos los poderes, absolutamente todos los poderes, encubiertamente no trabajan de un modo elevado y siempre están buscando el beneficio de pocos con la opresión de la mayoría. Mis dos hermanos siempre mostraron mucha envidia y celos de mí. ¿Puedo hacer algo o es kármico y tengo que estar con eso? Todos podemos hacer algo ante la energía de la envidia, que es buscar reforzar esto de estar en el centro. Siempre que nosotros seamos bombardeados con algún tipo de energía de esta naturaleza, lo que tenemos que intentar es reforzar nuestra búsqueda de alineación, de sintonía. Y tratar de estar atentos para ver si en alguna medida nosotros no colaboramos para que esa envidia esté funcionando. La envidia es una falla de la personalidad. Alguna vez hablamos de la envidia en estas charlas, diciendo que es un remanente de nuestro paso por el reino animal. Se conforma en la conciencia humana, opera en la conciencia humana, pero en realidad nace en el reino animal. Este proceso de la envidia a veces no tiene un justificativo, pero a veces quien es envidiado coloca también su componente en el marco de la envidia. El ser tiene que intentar estar lo más elevado, lo más neutro, lo más imparcial posible cuando es víctima de este tipo de proceso como el de la envidia. Tal vez alguien esté pensando qué está queriendo decir este hombre con el paso por el reino animal. Nosotros hace poco, creo que fue, explicamos una vez que es muy común que los animales, cuando ven que otro animal está pasando por un proceso de bienestar, es muy común que el animal que está observando el proceso de bienestar de aquel otro animal no esté pasando por un proceso de bienestar él. Porque no es extraño que cuando un animal ve otro animal que está bien, aquel otro animal esté bien a costas de este otro animal. O porque le sacó la comida, o porque tomó la mejor posición. ¿Se entiende? Puede ser la mejor posición en la manada, o tomó la mejor ración, o conquistó la hembra si es un macho. ¿Se entiende? En el reino animal, generalmente, los animales que ven a otro animal estar bien, sobre todo cuando son animales que están acostumbrados a vivir gregariamente, no es extraño que el que está observando ese bienestar, él está en una posición más baja. Cuando la conciencia pasa al reino humano, lleva ese remanente a veces más o menos impreso, más o menos presente. Para muchos seres humanos todavía, que operan con cierto grado de instintividad, ver el bienestar en otro ser es molesto. ¿Por qué? Por lo mismo que al animal a veces le promovía incomodidad, o porque le habían sacado el hueso, o porque le habían sacado la madriguera, o porque lo habían atacado, o porque no había logrado la mejor posición, o acceder a la comida o al agua, ¿se entiende? Entonces eso está muy presente todavía en el ser humano, sobre todo en los seres que tienen un alto grado de instintividad todavía operando en ellos. Les molesta y no saben muchas veces por qué, les produce malestar el bienestar de otros. Si cualquiera de nosotros padeciera de envidia, que trate de buscar, de elevar esa parte instintiva. Porque el otro esté bien, no necesariamente yo tengo que estar mal. Debemos buscar en la parte más profunda. Eso no quiere decir que yo tuviera que estar mal para que el otro esté bien, que yo hubiera tenido que resignar algo para que el otro esté bien. En todo caso, si logramos sublimar eso, nos vamos a dar cuenta que en la medida que vayamos trascendiendo esa falla, vamos a intentar que lo que hagamos sea de beneficio para el otro. Y si el otro está bien realmente, si el otro logra un grado de bienestar, a nosotros nos va a producir armonía el bienestar del otro, quiere decir, nos va a armonizar. Cuando un perro es mordido y se le saca el hueso y se lo pone a comer el perro más fuerte,
En ese caso se entiende que el perro que fue mordido y atacado y fue desplazado y ve cómo el otro se come su hueso, este perro pasa una angustia a ver al otro perro contento con el hueso. En el ser humano esto tiene que ser trascendido. Por eso muchas personas que padecen envidia no saben por qué padecen envidia. Y muchas personas a veces que conscientemente o más o menos conscientemente hacen para que el otro los envidie, tampoco saben muy bien por qué tienen ese mecanismo. Y todo esto viene de esa etapa en el reino animal. Hay seres que quieren que los envidien por esta cosa que está tan ancestralmente, tan visceralmente colocado como un vestigio de ese aspecto primitivo del ser. Que si uno está bien es porque para que ese esté bien el otro tuvo que estar mal primero. Y esto lo tenemos que aprender a transitar, a trascender, a dejar atrás. Las características propias de cada reino están presentes. Lo que nosotros hacemos es una característica propia del reino animal, adaptarla para el funcionamiento humano. En esa adaptación la podemos sobreadaptar o podríamos intentar trascenderla. Entonces nosotros estamos, como parte del aprendizaje humano, estamos para trabajar con aquellas características del reino infrahumano que todavía pueden estar presentes en nosotros. Están a propósito, porque parte del trabajo en el reino humano, precisamente porque es la primera etapa donde el ser trabaja con un alma individual, es conscientemente, precisamente por ese beneficio del alma individual, conscientemente empezar a trabajar con aquellos remanentes propios de la evolución de los reinos infrahumanos. El ser humano tiene que aprender a trabajar con conciencia en aquel remanente infrahumano que todavía está presente en él. Parte del aprendizaje evolutivo del ser humano se basa en trabajar con conciencia en esos elementos y con esos elementos. Lógicamente, el animal no vive la envidia como la vive el ser humano, pero aquel proceso que el animal vivía como lo vivía mientras era animal, en el ser humano se manifiesta con esto que decimos o que denominamos envidia. Hay gente que es enfermizamente envidiosa y hay gente que por algún motivo es enfermizamente envidiada. Hay personas que promueven más que otras ser envidiadas y hay personas que tienen una tendencia a la envidia muy grande, a envidiar. Y todo eso procede del mismo proceso. Lo que nosotros vivimos a veces como inercia, esta cosa de estar estáticos o de no poder salir de una posición, es algo que tenemos que aprender a trascender, que proviene de nuestro paso por el reino vegetal y por el reino mineral, donde la movilización de las estructuras es menor. Entonces, la energía de la inercia en el reino vegetal y en el reino mineral se vive más crudamente, precisamente porque son muy lentos los cambios y las movilizaciones estructurales. Acá nos ponen, es karmático que mi hijo no consiga trabajo, nos ponía la persona en ese momento. Él se siente mal porque lo tengo que mantener hace 3 años. También la novia lo ayuda económicamente y eso lo hace sentir peor. Y acá preguntaba la persona si era kármico que su hijo no consiga trabajo. Hay una diferencia kármica entre no conseguir trabajo y no conseguir el trabajo que uno quiere, con las condiciones que uno quiere. Es abismal, en términos kármicos es abismal. La mayor parte de los seres que no consiguen trabajo, no consiguen el trabajo que ellos anhelan o hacia donde colocan su atención. Es muy diferente en términos kármicos, no conseguir trabajo a no conseguir el trabajo que uno quiere. Es muy posible que esta persona, que la madre lo ayuda hace 3 años y que la novia lo mantiene también, esté muy enfocado a cierto tipo de trabajo. Mientras tanto está dispuesto a padecer el sufrimiento de que lo mantengan. Pero realmente, si no tuviera quien lo mantuviera, yo hubiera conseguido trabajo, cualquier trabajo. Solo que él, mientras tenga la mamá que lo mantenga y la novia que lo ayude, se puede dar el lujo de estar esperando todavía el trabajo ideal. Entonces, lo que tal vez tendría que hacer la novia y la madre es dejar de ayudarlo. Y posiblemente consiga trabajo, porque debe estar muy angustiado por esto, hace 3 años. Es muy raro que una persona, kármicamente, no consiga en 3 años trabajo.
porque trabajo muchas cosas. Trabajo es, me compro 2 cajones de manzana y me lo voy a vender al semáforo. Trabajo es cualquier cosa. No estamos diciendo que en este país sobre el trabajo ni en este planeta. No se confunda porque no es así. Pero estamos diciendo que una cosa es no conseguir trabajo de ningún tipo y otra cosa es no conseguir, no poder dar con el trabajo que ambiciono, que deseo y para el cual creo que soy el candidato ideal y que merezco. Son 2 cosas diferentes. Porque es medio sospechoso que esté tan apenado, pero, ¿no? Seguramente sigue esperando el puesto de gerente que nadie le quiere ofrecer. Bien, un poco de humor. Muchas gracias.